Bien, buenas tardes. Vamos a hablar de lo que es la intervención psicopedagógica y ustedes me van a decir, pero nos equivocamos de panel porque estamos hablando de la familia. Y realmente es que cuando hablamos de intervención psicopedagógica tenemos que hablar de una visión ecológica que integra, que tiene base familia, escuela, comunidad. No puede concebirse el trabajo en TEA si no se ve el niño como esa entidad multidimensional y así tiene que intervenirse. Entonces, esa es la razón por la cual vamos a tener esta pequeña intervención con este tema. La intervención psicopedagógica en TEA hay que valorar varios aspectos, desde los aspectos curriculares, que son los aspectos que tienen que ver con la educación, el centro educativo, el profesorado, pero sobre todo lo que es los criterios que tienen que ver con el niño y la familia. Vamos a empezar por la valoración de los aspectos curriculares. El grado de participación curricular del alumnado con TEA va a depender de su capacidad personal y de la capacidad del sistema de ofrecerle adaptaciones que sean útiles para el futuro. Ahorita estábamos hablando en la mañana de cómo está la necesidad con estos niños de realmente prepararlos para el futuro de lo que van a hacer. En mi experiencia, trabajo con un niño que fui a evaluar a un colegio cuando tenía 8 años. Él estaba sentado dibujando solo en su curso y la directora me decía, yo había ido a observarlo como parte del proceso de evaluación, y la directora me decía, ese niño nunca va a aprender a leer y escribir. Así se lo he dicho a su mamá, yo lo tengo ahí porque así es como trabajamos muchas veces la inclusión, que es aceptación. Resulta que ese chico está hoy en 4º de bachillerato, está preparándose para estudiar literatura y ya tiene publicado un libro. Tiene autismo de alto rendimiento, ha estado trabajando en el centro donde estoy todos estos años. El que va a pasar a un sistema, a un alumno que va a trabajar en un sistema especial o si va a trabajar con la inclusión, lo ideal es la inclusión. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad muchas veces es que tenemos que hacer una transición, por eso me gustó muchísimo la presentación de la colega cubana, donde se plantea como una preparación del niño y del mismo sistema para poder entrar en un sistema de inclusión total. La valoración de cada caso en particular va a depender de las necesidades particulares y la creación de un programa específico detallado con objetivos, ayudas y los procedimientos necesarios con los sistemas de valoración correspondientes. Hay que tomar en cuenta en el niño y la niña la capacidad intelectual, que aunque está primero no es lo más importante. El nivel comunicativo y lingüístico, que de ahí va a depender el tipo de intervención que se va a realizar, qué tipo de alteraciones conductuales puede tener, el grado de flexibilidad cognitiva y comportamental y el nivel de desarrollo social. Va a depender mucho también qué actitud tiene la familia frente a la intervención y a las necesidades que tiene su hijo. Fíjense, cuando hablamos de adaptaciones curriculares para el alumnado con TEA, tenemos que tomar en cuenta que esas adaptaciones se tienen que dar a 3 niveles. ¿Por qué estamos aquí? Porque es importante que tanto la familia como los terapeutas que trabajan con la familia estén muy conscientes de cuáles son las necesidades de intervención que tiene ese niño en los diferentes niveles y cómo debe realizarse para cubrir realmente las necesidades que tienen, sus necesidades especiales. Tenemos que hablar de adaptaciones desde lo que es el centro, comenzar en lo macro. Y la familia tiene que estar consciente. Entonces, una inclusión no es que yo en mi centro escolar te reciba con una sombra. No, él viene con una sombra. Tú estamos tomando una medida, pero ¿qué estoy haciendo yo como centro para recibir y adecuarme a lo que tu hijo está necesitando?
Ahí entran las adaptaciones de acceso a los elementos personales, tienen que haber cambios organizativos, tienen que haber recursos no solamente materiales, sino también los recursos humanos. Por eso es tan importante la existencia de un equipo psicopedagógico y eso tenemos que tomar, estamos conscientes de esa necesidad y sabemos que el ministerio también está consciente y se están empezando a dar pasos en ese sentido, pero es algo que los terapeutas que trabajamos con las familias nos concienticemos también de esos puntos. Tenemos que tomar en cuenta, los estudiantes cuando cambian de nivel, qué pasa cuando llegan a la secundaria. En la primaria es muy fácil trabajar con los niños porque ellos tienen una profesora tutora, una profesora encargada que lo lleva, lo trae, lo sigue, le lleva la agenda. Pero cuando ellos pasan a educación secundaria, ahí viene el gran drama de nuestros chicos con TEA. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos, por los mismos cambios emocionales y psicosociales, van a experimentar crisis en esta etapa. Y pueden aparecer más estereotipias, pueden aparecer pueden desarrollarse en ese momento conducta de tipo obsesiva, puede darse aislamiento, está el problema del bullying. Entonces, en ese momento hay que hacer una intervención muy puntual y si está escolarizado el joven, tienen que hacerse unas adaptaciones especiales porque cada profesor viene como con su librito y son muchas materias diferentes, entran de que los muchachos ya se mueven muchas veces de salones, salón de música, de computadora, laboratorio, entonces ahí tenemos que entrar y tomar medidas y las familias, los compañeros son fuentes importantes de apoyo en ese momento. Entran también en cuanto al centro las adaptaciones de acceso a los elementos materiales, ambiente, una correcta estructuración del espacio, de los materiales, todo eso. Tenemos que tomar en cuenta la necesidad que hay en las adaptaciones del centro de que hayan sistemas de comunicación, ya sean aumentativos o alternativos, o de los dos tipos de acuerdo a la necesidad que tenga el joven. ¿Qué se debe enseñar? Adaptaciones en el que enseñar. Esta mañana se hablaba de Rivière y propone que lo primero que tenemos que trabajar es el bienestar emocional de nuestro joven, de nuestro chico. Tiene que haber flexibilidad de la acción y la funcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a funcionar, no van a ser felices en un medio lleno de reglas que ellos no pueden entender. Las reglas y las normas son importantes, pero tienen que tener una funcionalidad. Hay que promover la autonomía personal y el autocuidado. Si está todo el tiempo con una sombra, ¿cuándo va a empezar a desarrollar autonomía? Eso tenemos que preguntarnos las familias y los centros que muchas veces exigimos el hecho de que haya una sombra. Hay que estimular competencias instrumentales de acción mediada y significativa. ¿Qué quiere decir eso? Reuben Feuerstein, cuando desarrolla todo su planteamiento de la modificabilidad cognitiva, nos habla de la importancia de la mediación, que ya fue primero planteada por Vygotsky. Existe un universo de conocimientos, una cultura, y el maestro tiene que tener un rol de conectar al estudiante con lo que es el mundo. Pero cuando hablamos de TEA, tenemos que extrapolar eso e incluir el aspecto afectivo. Si un niño no se siente vinculado, no va a aprender. Tiene que haber una vinculación emocional. Y nosotros como padres tenemos que estar conscientes que si tenemos a nuestro hijo en un centro y no va a gusto, por más recursos que tenga el centro, por más bonito que sea, no debe estar ahí. Si vemos que ese maestro no se conecta emocionalmente con nuestro hijo, entonces no es el espacio para él.
Tiene que haber ese aspecto de, tenemos que ver, porque es lo que va a permitir que esos aprendizajes, que eso que está recibiendo pueda volverse significativo en su vida. Tiene que trabajarse también el de desarrollo de destrezas cognitivas y atender sobre todo a lo que son las competencias comunicativas. Las adaptaciones del cómo enseñar, es importante el trabajo y eso también con las familias. El aprendizaje sin error. El error hay que ignorarlo, saltarlo, minimizarlo, enfocarnos en los aspectos positivos. Los contextos de aprendizaje tienen que ser lo más naturales posible. Por eso tiene que integrarse la familia a la labor educativa. Si vamos a hablar de un tema y hay un papá médico, ese papá debe ir a esa clase. Vamos a hablar de los animales, hay que trasladarse hasta alguien que tenga una finca al campo. Entonces es un trabajo en el que cuando hablamos de este tipo de intervención, la familia tiene que integrarse. Nosotros sabemos que muchas veces las familias con las que trabajamos como un mecanismo de negación, emocionalmente tratan de distanciarse y depositan el niño en el centro escolar y esperan que ahí el niño aprenda. Y se desconectan y emocionalmente esas horas que el niño dura en el centro educativo son para ellos su tiempo, sus mini vacaciones. Es verdad que es muy difícil emocionalmente para una familia, pero es importante que pueda haber esa vinculación con la escolaridad y esa relación, porque escolaridad, la educación no es algo académico, es el desarrollo total de la persona, por eso no podemos desvincularlo y dejarlo y entenderlo como una entidad aislada. Tiene que estar enfocarse, las competencias comunicativas tienen que trabajarse hacia lo pragmático y funcional. Hay que hacer adaptaciones en la evaluación y hay que hacer las adaptaciones de aula. Esas tienen que estar más enfocadas hacia los elementos personales, las adaptaciones de acceso a los elementos materiales, el tipo de materiales, de instrumentos que se utilicen, deben ser adecuados, tomar en cuenta las necesidades, sobre todo estimular la parte visual, el uso de la tecnología, tomando en cuenta la tecnología como instrumento para el desarrollo del niño. No es que nos vamos a enfocar en el uso de la tecnología para aislarlo mucho más. ¿Cuáles son los contenidos prioritarios que hay que trabajar? Nosotros pensamos, y de ahí que estamos muy enfocados muchas veces a que los muchachos se promuevan de grado, y ese no debe ser el enfoque. El enfoque debe ser más hacia el desarrollo y hacia mejorar el nivel de competencia curricular. Nos afanamos mucho porque nuestros niños dominicanos lleguen a octavo. ¿A octavo para qué? Si no leen, muchas veces, si no comprenden, si no escriben, si no saben vestirse. ¿Qué es lo prioritario y hacia qué tiene que enfocarse la familia? Desarrollo de las áreas de hábitos de autonomía, comunicación, socialización y autorregulación de la conducta. En todos estos puntos, la familia tiene un rol primordial. Y sin ellos no es posible desarrollar estos puntos. Se hacen adaptaciones ya a un nivel, a un tercer y último nivel, que son las adaptaciones ya a un nivel más bajito, que tienen que ver con elementos de acceso al currículum, adaptaciones del que enseñar también se ven a ese nivel. Y es importante, para terminar, hablar un poco, para cerrar, de la importancia de intervenir las alteraciones que se dan en el TEA a través de la intervención psicopedagógica. Esas alteraciones a nivel de las funciones neurocognitivas de coherencia central, de teoría de la mente, de funciones ejecutivas,
se pueden intervenir no solamente desde la terapia, sino que está la necesidad de que se realicen actividades en la familia y en la escolaridad para trabajar esas alteraciones. Al final, serán más funcionales que las que pueden realizarse incluso en la terapia. ¿Por qué? La investigación nos ha demostrado una cosa, que la intervención más funcional es la que se realiza en el contexto de vida, porque finalmente para eso es que lo estamos preparando, para que puedan integrarse y podamos incluirlo en la vida, como lo merece. Muchas gracias.